Mis apreciados y queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde, y es un gozo, un privilegio y un placer poder comunicarme con ustedes en este estudio de la lección de escuela sabática, profundizando en el espíritu de profecía y lo que la hermana Elena G. de Guay nos cuenta, nos dice y nos instruye para el servicio del Señor por medio de la pluma inspirada. Hemos llegado al final de esta lección, de este trimestre, en el que sin lugar a dudas hemos aprendido maravillosas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Lección número 13, Cristo en el crisol. Qué importante saber que Cristo está con cada uno de nosotros en el momento de la prueba. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones, por tus cuidados y por el hermoso privilegio de aprender cada día más de tu palabra. Te pedimos de manera especial por cada una de las personas que escucha y ve este video para que pueda, Señor, acercarse a tu trono de gracia y poder encontrar paz, amor y seguridad de salvación. En Jesús, amén. Sábado 17 de septiembre. Cristo en el crisol. Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer el Señor dice: Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Lucifer había sido el querubín cubridor. Había estado en la luz de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter cuando más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. El deseado de todas las gentes, páginas 706 y 707. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer, y exclamó con su último suspiro: consumado es. Los ángeles se regocijaron cuando escucharon estas palabras, porque el gran plan de la redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. La historia de la redención, página 235. Satanás había esperado desbaratar el plan de salvación, pero sus fundamentos llegaban demasiado hondo, y ahora, por la muerte de Cristo, conoció que él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Tuvo Satanás consulta con sus ángeles. Nada había logrado contra el Hijo de Dios, y era necesario redoblar los esfuerzos y volverse con todo su poder y astucia contra sus discípulos. Debían Satanás y sus ángeles impedir a todos cuantos pudiesen que recibieran la salvación comprada para ellos por Jesús. Obrando así, todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados, mientras que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados. Primeros Escritos, páginas 177 y 178. Domingo 18 de septiembre, los primeros días. Después de que Cristo condescendió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita para tomar la humanidad, pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que hubiera elegido,
pero la grandeza y la jerarquía eran nada para él, y escogió la más humilde forma de vida. Belén fue el lugar de su nacimiento. Por un lado su ascendencia era pobre, pero Dios, el dueño del mundo, era su Padre. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riquezas, para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa. La verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo, y vivió tal manera que era accesible para todos, para que la verdad sola impresionara a los corazones humanos. El contentamiento de Cristo en cualquier circunstancia provocó a sus hermanos. No pudieron comprender la razón de su paz y serenidad, y ningún argumento suyo lograba inducirlo a participar en planes o arreglos que tuviera alguna huella de vulgaridad o de culpabilidad. En cada ocasión se apartaba de ellos, afirmando claramente que engañarían a otros y que no eran dignos de ser llamados hijos de Abraham. Debía dar tal ejemplo que los niños pequeños, los miembros más tiernos de la familia del Señor, no vieran nada en su vida o carácter que justificara alguna mala acción. «Eres demasiado quisquilloso y peculiar», dijeron los miembros de su propia familia. «¿Por qué no ser como los demás niños?». Pero esto no pudo ser, porque Cristo había de ser señal y prodigio desde su juventud en cuanto a la estricta obediencia e integridad. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Dios obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifieste un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: prenderán al impío sus propias iniquidades. Proverbios 5:22. El camino a Cristo, página 33. Lunes 19 de septiembre. Despreciado y rechazado por los hombres. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas de su propio hogar, entre sus propios hermanos. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Isaías 27:5. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Los escribas y fariseos estaban llenos de envidia, porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro, y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado, y que echaba fuera a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras: me aborrecerán sin causa. Salmo 69:4.
Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10.000 y todo el codiciable. Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud, porque era mejor que ellos. El siervo no es mayor que su señor. Si nuestros caminos agradan a Dios, el mundo nos odiará. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento mejor? Yo les señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda. Alza tus ojos, página 323. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonarla? El deseado de todas las gentes, página 528 y 529. Martes 20 de septiembre. Jesús en el Getsemaní. Cuando se puso en manos del Salvador la copa del sufrimiento en el jardín del Getsemaní, un pensamiento acudió a su mente. ¿Bebería de esa copa o abandonaría el mundo para que se perdiera en sus pecados? Su sufrimiento sobrepujaba la comprensión humana. Cuando le sobrevino la agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. La copa misteriosa tembló en sus manos. En medio de esa crisis terrible, cuando todo estaba en juego, el ángel poderoso que permanece junto a la presencia de Dios acudió al lado de Cristo, no para retirar la copa que tenía en la mano, sino para fortalecerlo, a fin de que la bebiera dándole la seguridad del amor del Padre. Cristo bebió la copa, y por esto los pecadores pueden acudir a Dios para encontrar perdón y gracia, pero los que participen de la gloria de Cristo también deben participar de sus sufrimientos. Tomaremos la cruz y mediante una comprensión inteligente de lo que significa seguir a Cristo, ¿practicaremos la abnegación a cada instante? Cada día con Dios, página 47. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre, pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios, el deseado de todas las gentes, página 702. Dios nos amó con amor indecible, y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento.
por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros, cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante él, convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 66 y 67. Miércoles 21 de septiembre, el Dios crucificado. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. El deseado de todas las gentes, páginas 700 y 701. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, «Consumado es», el velo del templo se partió en dos de arriba a abajo, para indicar que Dios ya no atendería a los sacerdotes en el templo, ni aceptaría sus sacrificios y ritos, y también para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había derribado. Jesús se había ofrecido como sacrificio en favor de ambos grupos, y si se habían de salvar, ambos debían creer en él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Primeros Escritos, página 209. Vi a Cristo en medio de un gran concurso de gente. Procuraba grabar sus enseñanzas en las mentes, pero era menospreciado y rechazado. Los hombres le abrumaban de injurias e ignominia. Este espectáculo me produjo gran angustia. Luego vi la agonía de Cristo en el huerto del Getsemaní, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del Redentor. Rogó, «Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero no como yo quiera, sino como tú». Mateo 26:39. Mientras suplicaba a su Padre, grandes gotas de sangre rodeaban por su cara y caían en el suelo. Las potestades de las tinieblas se congregaron alrededor de él para desanimarlo. Cuán pocos hay que se den cuenta de que todo eso ha sido sobrellevado para ellos personalmente. Cuán pocos razonan de esta manera. Esto fue hecho por mí, a fin de que yo pueda formar un carácter digno de la vida eterna. Mientras estas cosas me eran presentadas de una manera tan vívida, me decía a mí misma, nunca podré exponer este asunto tal como es, y solo os he dado una débil descripción de lo que se me permitió ver. Al pensar en la copa que tembló en la mano del Salvador, al comprender que hubiese podido negarse a beberla y dejar al mundo perecer en su pecado, hice la decisión de consagrar todas las energías de mi ser a ganar almas para él. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 83 y 84. Jueves 22 de septiembre, el Dios sufriente. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores,
Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. El deseado de todas las gentes, página 701. ¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? No, sino que es un sendero estrecho y aparentemente incómodo. Es un camino donde hay conflictos, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Nuestro capitán Jesucristo no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. Despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino. Nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol se hace eco a las palabras de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Bien, ¿es el aspecto desanimador el que debemos mantener delante de los ojos de la mente? Este es Jesús, la vida de toda gracia, la vida de toda promesa, la vida de todo rito y la vida de toda bendición. Jesús es la sustancia, la gloria, la fragancia y la vida misma. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Por lo tanto, el camino real que se ha dado a los redimidos para que anden por él no constituye tinieblas desanimadoras. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje verdaderamente sería solitario y doloroso. Él dice: no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Por lo tanto, reunamos todas las preciosas promesas, repitámoslas durante el día y meditemos en ellas durante la noche y estemos gozosos. ¿No es este en verdad un camino real por donde viajamos, establecido para que anden los redimidos del Señor? ¿Podría habérseles proporcionado una senda mejor, un camino mejor? No, no. Por lo tanto, practiquemos la instrucción dada. Veamos a nuestro Salvador como nuestro refugio, como nuestro escudo en la mano derecha para defendernos de los dardos de Satanás. Mensajes Selectos, tomo 2, página 279. Viernes 23 de septiembre, para estudiar y meditar. Matutina exaltada Jesús, 9 de agosto, vencedor sobre el poder de las tinieblas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Cristo dejó su lugar en los atrios celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que, de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás procuró evitar en todas las formas posibles que Jesús desarrollara una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado, pero fue derrotado. No pudo inducir a Cristo a pecar, no pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer a esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario, pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzó por el ensangrentado sendero. Cristo fue crucificado y con su muerte parecieron triunfar los poderes del infierno. Sin embargo, aun cuando el Salvador exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era el conquistador del poder de las tinieblas. Cuando de sus labios pálidos y temblorosos se escucharon las palabras: consumado es, una oscuridad semejante a la de medianoche escondió su agonía de los ojos de los espectadores. La multitud burlona había mirado su agonía durante horas. Ahora el manto de Dios lo ocultaba misericordiosamente. En el momento de su muerte se produjo un violento terremoto. La gente sacudida cayó a montones. Enseguida se produjo una confusión y una consternación increíble. Se desprendieron rocas enormes en las montañas vecinas y descendieron a los valles arrasándolo todo. Parecía que la creación se despedazaba. Parecía como si la misma naturaleza protestara contra el asesinato del Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz pagó el rescate por todos los seres humanos. Todos pueden salir vencedores, porque Cristo hizo expiación de los pecados de todo el mundo. A todos les ofrece el poder de la gracia redentora. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana. Te agradecemos abundantemente el haberte quedado hasta el final de este impresionante y reconfortante mensaje. En la cruz podemos hallar definitivamente las fuerzas y motivaciones necesarias para seguir en nuestra vida cristiana y sobre todo triunfar y poder estar con Cristo en las mansiones celestiales. Él todo lo hizo para darnos la posibilidad a ti y a mí de que podamos ser salvos.